Y en principio te pediría una lectura general hasta acá, que todavía no se eligieron los grandes campeones. La verdad que un grupo de toros en cada una de las categorías y sobre todo lo que Gastón dejó en la fila final, muy buenas, toros que indiscutiblemente no estaban en la nacional, un nivel muy superior al de la nacional, lo cual habla bien de la raza y del trabajo de los cabañeros. Estamos hablando de, en este caso, de Braford. De Braford. Yo no estoy comparando exposiciones, sino estoy simplemente haciendo una reflexión de cómo ha mejorado el nivel de los toros, pero toros importantes, desde ya muy importante el toro que ganó. El reservado ya es conocido porque fue campeón 2 veces, pero muy bueno el tercer mejor toro, y quedó otro que cómodamente podría haber sido el 4º mejor toro de la exposición, y con un detalle que por lo menos para mí es muy importante: son diferentes líneas genéticas. Veníamos muy acostumbrados a que 1 o 2 líneas dominaban las categorías y los campeonatos. Hoy se abrió el juego. Explícamela un poco más profundamente, decir, ¿cuál era la línea que era dominante y qué se agrega ahora? La línea predominante era una línea de un padre muy utilizado en el país, que sin duda ha hecho un buen trabajo, pero también aparecían, digamos, cierta variabilidad en algunos rasgos que por ahí te hacían sospechar. Y además, pero más allá de eso, en estas razas sintéticas hay que tener mucho cuidado, no hay que jugar con lo mismo, no hay que jugar, hay que jugar con o utilizar en todo caso el line breeding, digamos, los grados de parentesco, se pueden hacer, pero con mucho cuidado. Se pueden utilizar en estas cosas toros que no tengan defectos. De la única manera que podemos utilizar los parentescos para acercarlos en los cruzamientos, es cuando estamos utilizando reproductores que no tienen defectos. Cuando por ahí aparecen defectos en algunos de ellos, corremos el riesgo de que se multipliquen más rápido los defectos que las ventajas. Entonces, en estas razas sintéticas en general, y en el Braford en particular, porque hay una marcada influencia australiana, algunos de generación directa, otros de 2 generaciones para atrás, otros de 3 generaciones, pero la influencia australiana está, es lo que pasó en la pista hoy, y pasa la mayoría de las veces. Hay que tener tomar esa precaución. El hecho de que yo diga se abre el juego es porque aparecen líneas genéticas ganando y que con seguridad van a ser utilizadas, que van a permitir realizar a futuro mejores combinaciones. Lo veo en el Brangus, pero tal vez no tanto, y por ahí hay padres que están muy bien consolidados desde hace años, lo cual habla a favor de esos mismos padres y de sus características, ¿no? ¿Cuál es el animal que ya se va acercando a una perfección? Porque estamos hablando de la Catedral Mundial del Angus. Indiscutiblemente la Catedral es el mejor Angus. A ver, no pequemos de argentinos, pero un Angus de excelencia, en todo caso, por decir de los mejores. No hay un biotipo que hoy se vaya imponiendo. También aquí hay que tener mucho cuidado. Diría que en el caso del Angus hay que tener cuidado con lo que llamamos habitualmente, digamos, ahí frente a la pista, los números. No hay que hay que utilizarlos en la medida que se le dé espacio a la genética para que se manifieste. Y esto significa que la vaca tiene que comer, cuando desciende de esos toros, digamos, de esos reproductores con altísimo mérito genético, tiene que comer lo que necesita para que se preñe y para que tenga un ternero vivo y para que lo críe. No nos olvidemos que si las vacas no se preñan, la genética nunca se va a manifestar. Y no nacen terneros, la genética no se manifiesta. Por lo tanto, la fertilidad sigue siendo y va a seguir siendo el rasgo por excelencia que tenemos que cuidar y trabajar por. Y hay biotipos que dentro del Angus que te garantizan esa característica de fertilidad y por lo tanto la multiplicación de la raza. Y hay biotipos que en alguna medida lo ponen en riesgo. O si no se atienden como corresponde las demandas de esos reproductores, pasamos a lo que decía recién. Las vacas les va a costar más preñarse, cuidado con los terneros que nacen, que pueden ser menos. Lo que hay que buscar acá, de una línea, de otra línea o de otra línea,
es vacas y toros rentables. Lo que necesita el productor es que las vacas que tenga que componen su rodeo, complementadas por los toros que incorpore a través de la inseminación o del servicio natural, sean rentables. Te pregunto, ¿cuánto ayuda la genómica en la progresión genética, el progreso genético de la ganadería de carne? Ayuda mucho en los países donde hay mucha información tomada. La Argentina ha avanzado mucho y sobre todo en la raza Angus, tomando información, pero hay que seguir trabajando, hay que pesar mucho más al nacer, al destete, a los 18 meses, hay que medir más las circunferencias escrotales, hay que tomar la información que se requiere, porque en realidad la genética, lo único que hace, la genómica, lo que hace en sí es darle mayor precisión al dato que vos ya generaste pesando. Y suponer entonces, en base a esa combinación de la suposición con el dato real, de que se va a transmitir en mayor porcentaje esas características genéticas. Y un punto muy importante, la eficiencia de conversión es la que en genética y con la ayuda de la genómica va a acelerar el proceso de utilizar animales que teóricamente consuman menos y produzcan lo mismo o más, por ejemplo, que novillos de alto consumo. Va a ser un ahorro, digamos. Volvemos a la rentabilidad, que es el objetivo final de todo este proceso. ¿Tenés chance de ver o de seguir líneas de otras razas? Pienso en la segunda, la tercera, en carne de Shorton o Hereford Shorton. Sí, de Hereford sí. De Shorton tal vez menos, porque hoy, digamos, la raza es como que se está recuperando, pero falta cantidad. Ha aparecido el Murray Grey como raza cruzante. Hoy todas esas razas son razas cruzantes. El Shorton es cruzante, el Hereford es cruzante, el Murray es cruzante, el Lime Angus, que es una raza excelente, son cruzantes. La base... Fíjate que la base de nuestro rodeo, de nuestras vacas, de nuestra ganadería, más del 50%, 55%, quizás 60% es Angus, o con un alto contenido Angus. Por lo tanto, el resto de las razas tienen un alto componente de razas cruzantes, básicamente, sobre las madres Angus, ¿no? Yo creo que de todas maneras, en todas lo que hay que hacer es trabajar por las características que comercialmente son importantes. La fertilidad, la facilidad de partos, el crecimiento moderado y hoy, y eso quedó bien en claro el viernes pasado en esta reunión muy buena del Foro Argentino de Genética, hay que trabajar por la carcasa, por la calidad de carne, ¿no? Acá hay que trabajar por área de ojo de bife, uniformar, no crecer desmesuradamente, uniformar y sobre todo engrasamiento, marmoreo, que es lo que le da sabor y mejora la calidad de la carne.